Cobrá seguro. Seguimos en la Tucumana de mañana. Se terminan las vacaciones y vamos recuperando jugadores, ¿eh? Vamos recuperando jugadores. Y ya está con nosotros el gran Julián Bernat. ¿Cómo estamos, Juli? Bienvenido. ¿Cómo le va, Julián? Qué bien. ¿La pasó bien en sus vacaciones merecidas? Totalmente. Bien. Si la pasamos en las vacaciones... Si la pasamos mal, que en Macana, Claro, Imagínate. claro. Con frío, ¿no? Con frío. Sí, sí. Largo y ancho de la Argentina. Sí, tremendo, tremendo. Tremendo el frío. Bueno, un gusto tenerte de nuevo. Y yo venir. La No han verdad. cambiado mucho las cuestiones ¿Cómo que no? económicas y financieras, ¿sí? Sí, Han cambiado para peor. Sí. Te quiero decir, no han mejorado, quise decir. Se sinceraron, digo. Se sinceraron. Se ¿Ah, sí? sinceraron. ¿Por qué? ¿En qué? Porque parte de lo que decíamos, ¿no? Muchas veces el Estado interviene para crear ciertas cuestiones ficticias, como por ejemplo el tipo de cambio, y eso se dispara en algún momento. Creo que incluso lo dijimos. Son cuestiones, la intervención del Estado nunca termina bien, digamos, ¿no? Entonces, hay muchos cambios que lógicamente se sinceraron. Bueno. El riesgo país, ejemplo. también. Claro, claro, claro. Bueno, antes Yo prefiero las mentiras piadosas en todo caso, entonces. Las mentiras no se pueden sostener mucho tiempo. Exacto, ¿o sí? no las puedes sostener tanto Claro. tiempo, ¿no? Tanto tiempo. Y en economía los tiempos son mucho más cortos, ¿no? Claro. Son mucho más cortos. Así que... O sea, cambiaron las cuestiones, pero... se sinceraron. Se sinceraron. Bien. Quizás alguno lo toma sorprendido, puede ser, puede ser. La gente le gusta creer, digamos, las mentiras. Ante este panorama, ya vamos a hablar de consejos, requisitos, de prácticas financieras para mantenerse de pie. Pero antes de llegar a este punto, ¿cuál es la situación PYME hoy? Lo conversaba desde ayer que regresaba de las vacaciones, digamos, Sí. básicamente. No, pero lo conversaba de que, lo habíamos mencionado acá, cuando llegaba enero y febrero, cuando estábamos allá, debíamos adecuar toda la estructura que tenemos de costo ante la nueva demanda. Eso es lo que hicieron las grandes empresas. Generalmente las pymes tratan de no hacer el ajuste hasta último momento, por una cuestión que confían que con el trabajo van a poder sacar adelante la situación. Resulta ser que esto es una cuestión económica y dijimos que muchas veces es mejor adelantarse a hacer el ajuste porque te encuentras hoy en una situación peor donde igualmente tenés que hacer el Claro, ajuste. lo decíamos nosotros el año pasado, Julio, vos lo venís anticipando. Totalmente. Yo tengo algunos clientes que en febrero hicieron parte del ajuste, quiere decir acomodar toda esa estructura Sí. ante la nueva demanda, y hoy están un poquito más de pie que aquel que no quiso ajustar. No quiso ajustar creyendo que Ajustar esto, sería aumentar precios, por ejemplo. tanto en los ingresos como en los costos. Bien. Ahora, quien no lo hizo, hoy está en peor situación, porque igualmente lo tiene que hacer. ¿Están cerrando pymes, Julio? Sí, por supuesto, por supuesto. Y lo que decíamos, la importancia de esto, porque las pymes, en definitiva, son las que dan trabajo. Claro. 9 de cada 10 empleos los dan las pymes. 9 de cada 10 Claro, por supuesto. empleos. Bien. Y además en el Producto Bruto representa un 50%. Es clave. Entonces por eso yo decía que los dueños tienen una gran responsabilidad y para eso no es una cuestión de fe, había que adecuar esa estructura, ni más ni menos como lo hicieron las empresas grandes. ¿Cuáles son las empresas que, a mi criterio, y yo también como independiente, siempre lo llevé como una práctica sana financiera para por lo menos en las situaciones esta poder estar un poquito más entero? No te aseguro obviamente que puedas subsistir, pero sí un poquito más entero. Que son cuestiones muy simples, pero que hay que seguirlo con disciplina. En las épocas que te va bien, Sí. la reinversión de utilidades que se llama en la empresa, o ahorro que se llama en las personas Claro. físicas, Punto 1. es clave. O Por sea, estamos ejemplo, hablando de estas prácticas financieras que después nos sirven para enfrentar Claro. situaciones como esta. no solamente cuando te va mal, porque Claro. por ejemplo, si vos ahorrás en la empresa o ahorrás también de carácter personal, ¿qué es lo que pasa? Cuando te viene la baja, tenés una reserva para hacer frente, pero también cuando te va bien, porque tenés la plata para aprovechar oportunidades. Yo, por ejemplo, soy de los que siempre he mantenido
lo que se llama un ratio del 50%. De cada peso que se gana, 50 centavos, digamos, va a reinvertirse en la empresa. Y eso crea la reserva que tiene que tener un negocio. Es casualidad que yo siempre a mis clientes, cuando empiezo una consultoría, cuando vos le preguntas cuánto tenés de reserva, ninguno tiene reserva, líquidas, o sea, plata, ¿no? Está reinvertido en un montón de cuestiones, pero líquido no lo tiene. Eso, yo no encontré a alguien que me diga un número. Yo, en mi negocio, yo tengo el número que tengo de reserva, ¿no? Esa fue clave. Después otra que siempre estoy en búsqueda es la diversificación de ingresos. Y ahí hay siempre un debate si vos diversificás o pones foco a una actividad, ¿no? Generalmente. Yo soy un poco más de pensar que la diversificación me disminuye el riesgo. Entonces, hoy me encuentro, por lo menos, con varias fuentes de ingresos que muy difícilmente todas se caigan al mismo tiempo. Lo cual me permite con una diversificación efectiva, quiere decir que cada una pondere en iguales proporciones o similares. Diversificación de ingresos. Totalmente. En la Argentina es muy importante. Obviamente eso limita el crecimiento, porque vos tenés diversificados tus energías, tu dinero, etc. Pero en la Argentina, lamentablemente, es clave tenerlo diversificado, porque muchas actividades, por más que vos te especializabas, hoy tienen caídas enormes, ¿no? Entonces... El famoso no poner todos los huevos en la misma canasta. Exacto. Claro. Exacto. Y me parece muy importante también cuando te va bien, porque hay un concepto claro en las pymes y las empresas, es que cuando te va bien, uno tiende a crecer de manera ineficiente, ¿no? Porque es como que sobra, ¿no? Y después en las estructuras, la estructura es mucho más difícil adecuarla cuando te vienen procesos como este. Entonces uno tiene que ser muy cauteloso en la estructura de costos, teniendo presente que en la Argentina en cortos plazos eso cambia radicalmente. Calculen que la demanda de muchos sectores han caído en algo que nosotros no teníamos ni previsto de 40-50%. Y ahí sí es clave también pensar para los dueños de las pymes, es que muchas veces, por más que vos hagas el esfuerzo y trabajes y des empleo y inviertas, de todas maneras, con situaciones como estas, no tenés mucho que hacer, ¿no? Claro. Cuando te baja el nivel de actividad como ha bajado, no tenés muchísimo que hacer. Y uno tiene que despegarse de que no necesariamente es responsabilidad de uno. Uno hace, y ahí viene el punto que las pymes, que generalmente tienen esa conexión, les cuesta hacer el ajuste hasta último momento. Y hoy se encuentra que hay que hacer el ajuste ahora, acomodar esa estructura. Cada empresa será una cuestión de dónde tiene concentrados los costos, qué es lo que puede ajustar o no, o acomodar. No necesariamente estamos hablando de personal. Hay veces que sí radican en el personal, hay veces que no. Pero lo estamos viendo, los indicadores de trabajo y todo se han disparado. Complicado. Bueno. Así que la te encuentres... Diversificación es una de las claves como práctica sana para tratar de sostenerse. Para tener reserva. Y para ser rentable, lo dijimos, la única forma de quizás después ser un poco más rentable, teniendo distintas fuentes de ingresos. Porque vos tenés que Claro, negociar. esto aplica no solo para la pyme, sino para todos. Para todos. ¿Cómo hacemos? Perdón. Sí. En palabras, ¿cuáles son, cómo se diversificaría? A ver, algún caso de un cliente, sin nombrarlo por ahí, Claro, que tiene diversificado así. Obviamente las experiencias no son una regla para todo. En mi experiencia, yo planifiqué lo siguiente. En la diversificación de ingresos vos tenés ingresos fijos y variables. Y hay ingresos que son menos rentables que otros. Yo me propuse tener 3 fuentes de ingresos. Una fuente de ingresos que sea relativamente estable. Y eso significa que no es tan rentable. Claro. ¿No? Claro. Después, crear otra fuente de ingreso que sea un poquito más variable, que lógicamente está la rentabilidad, y otra fuente de ingreso que sea más variable. Es decir, 3 fuentes de ingreso que te determinen desde lo menos rentable a lo más rentable, para que precisamente cuando te viene una época buena, quizás las 3 anda bien, pero cuando te viene una época mala, quizás una anda mal, y la que es fija te permite por lo menos tener tu
pagar tu costo de vida, ejemplo. Claro. ¿Se entiende? Ahora, en la diversificación esa de ingresos, me parece importante para poder siempre negociar. Uno cuando trabaja, en definitiva, lo que hace es negociar sus ingresos. La única forma de negociar los ingresos en las cuales vos puedas tener cierto control es que tengas distintas fuentes de ingresos. Porque si dependes de una sola cosa, ¿cómo va a ser tu poder de negociación? Escaso. Claro. Entonces, lo que decíamos, Sí. ¿quién tiene el poder? El que tiene la alternativa. A eso yo le llamo diversificación de ingresos. Si vos tenés diversificación de ingresos, tenés poderes de negociación. Y ahí cambian los precios, cualquier precio, ¿no? Del trabajo, ya sea como dependiente, independiente, etcétera. Cambia rotundamente. ¿Se puede ahorrar hoy, Juli? Y acá lo decíamos, si por alguna razón no pudiste ahorrar, el capital viene de dos lados. La parte lo que es del ahorro y la parte de la deuda. Bien. Ajá. Aprovechar las situaciones donde la deuda en realidad es barata. ¿Y cuál es la contrapartida? Lo decíamos siempre, no se trata de sacar deuda para gastarle el dinero. Claro, pero por claro. ahí sacas deuda, yo eso... Por ejemplo, sacamos un préstamo, eso de lo... Siempre y cuando, es lo que decíamos, de quién le debe a quién. Vos al banco, el banco a vos, ¿no? Eso debería siempre estar un poco parejo. Y vos, en definitiva, tenés tu colchón, ¿no? Y jugar contra eso activo y pasivo, y eso sí requiere, lógicamente, un ejercicio y aprender sobre la finanza y el dinero, donde invertir para resguardarlo, para resguardar la situación, el dinero. Que eso sí permite cierto colchón. Cuando por alguna razón la empresa o la pyme no puede con sus mismos ahorros, digamos, generar una reserva, yo siempre digo quizás podés tomar deuda estructurada 1 año, 2 años, pero vos la plata la tenés líquida. No es que te la gastás, pero la tenés líquida para distintas situaciones que requieren el ya. Muchas cuestiones requieren, bueno, eso, por eso es muy importante la inclusión en la finanza. ¿Qué significa la inclusión financiera? Tener acceso, entre otros, a préstamos con condiciones, con buenas condiciones. Bueno, es complejo, y creo que cuando te preguntas si puede ahorrar es si la mayoría de la gente hoy, o no la gente, los emprendedores, pongámosle, ¿no? Están en condiciones hoy, si el contexto permite, porque hay política económica que están invitando a licuar ahorros, ¿no? Mira, de los clientes que yo tenía, de las reservas esas que tenían, porque obviamente yo siempre hago foco con mis clientes que tengan la reserva, de esa reserva que teníamos antes de empezar el proceso hoy está descapitalizado, se descapitalizó. Que tiene que ver con la velocidad que tenés que vender, lógicamente, tus ahorros para pagar los costos. Claro. Los costos. Ahí es donde también tiene importancia la deuda, porque si vos tenías que vender, ejemplo, tenías tu ahorro en dólares, ejemplo, tanto en las empresas o personas físicas, si tendrías que venderlo o tomabas plata barata y esperás el proceso. Obviamente, ahí vienen las expectativas. Si vos crees que el dólar, estando barato, va a seguir siempre barato, es una cosa. Ahora, lo que advertíamos que existen inconsistencias, que tarde o temprano eso se termina, lo cual tendrías que poder aguantar el proceso. ¿Y cómo lo aguantas si necesitas plata? Es tomando deuda. No hay otra forma. ¿Y están dadas las condiciones hoy por hoy para tomar deuda? ¿El tema bancos y eso? Hoy justo estaba viendo las tasas que Sí, habían las bajado, tasas. habían bajado mucho, se han vuelto a incrementar, ¿no? Sí. Están un poquito más altas ya. Todavía por debajo de lo que siempre... ¿El tema de plazo fijo cómo estaba? Recuerdo que los primeros Sí, tiempos era como que había bajado mucho. La No, rentabilidad sigue era 20%. ¿Cuánto es la rentabilidad? La tasa efectiva que se paga es 45% anual. Efectivo. O sea, ¿Antes cuánto era? ¿100? No, estábamos en 130. 130. Tremendo lo que Que de bajó. hecho, ¿por qué en enero y febrero decíamos de que no iba a haber una recuperación? Porque cuando bajaron las tasas, ¿qué se golpea cuando se bajan las tasas? El ahorro. Y vos para crecer, ¿qué necesitas? Inversión. Y necesitas ahorro. Si vos atacaste directamente con la baja de tasa el ahorro, ¿cómo pretendes que haya una recuperación si está descapitalizado y no existe ahorro? Sí, después está la contrapartida de eso o el otro extremo, que es cuando la tasa es demasiado alta y
también genera que se deje de producir, ¿no? Cuando a una persona que tiene el capital le conviene guardarla Claro. y vivir de los intereses que, no sé, poner un ¿Esa es bar. la estrategia o no? ¿Me explico o no? O poner una cancha de fútbol o lo que fuera que estaba por invertir. Dice, no, pero pará, si yo la guardo y me da, no sé, el 300% anual, esa rentabilidad no la voy a tener con el negocio. ¿Eso es real? Perfecto Que lo que también está al decís. otro extremo, digamos. Pero lo que pasa es que no se puede, y eso sí es cierto que es una confusión. Vamos a hacer de cuenta que hoy la tasa esté en 120%, vamos a hacer de Sí. cuenta. Y vos decís, bueno, me conviene dejarlo en los bancos y en la empresa. Claro. Pero la rentabilidad de la empresa no se mide solamente por el capital que vos pusiste y cuánto te genera la empresa. Porque el valor de la empresa también crece. Si a vos te va bien, el valor de la empresa crece, lo cual, vamos a poner un ejemplo simple. Vamos a hacer de cuenta que la misma plata invertida te deja un 5% en la empresa y poniéndolo en el banco un 10%. Vos me decís, ¿cuál te conviene? Y a primera vista, el banco. El banco, un 10%. Pero si yo te digo que la empresa se está aumentando el valor de su empresa, un 10% capital, aparte mensual, el valor, quiere decir, el valor que tiene la empresa en función a su flujo. Si yo te digo que crece un 10% mensual, ya cambia la situación. Claro. Entonces, y ahí viene el valor de la empresa. ¿Qué pasa en estos procesos? El valor de la empresa se está rompiendo. Porque a vos te baja tu flujo, te aumenta lo que es el costo de capital, entonces el valor de lo que vale la empresa, si hoy la saldrías a vender, es mucho menor. Por eso hay un derrumbe, incluso en el Merval, en las acciones que Claro. cotizan y todo. ¿Por qué? Porque lo que se está destruyendo es el valor de una empresa. Es decir, si yo mi negocio lo quisiera vender en diciembre, era una cosa, y hoy vale muchísimo menos. Claro. Eso es lo que se llama la destrucción del valor de las empresas. Claro, que eso depende, por supuesto, del contexto económico, de cuánto vende la empresa, digamos. O sea, yo tengo Básicamente. un bar, yo pongo un bar hoy que vale 10, y ese bar empieza a andar muy bien, se pone de moda, se llena, y cuando lo quiera vender, lo puedo vender a 15, quizás. Claro. Además de lo que me dejó mientras Exacto. lo tuve yo. Por eso no es comparable el plazo fijo con una El inversión. en plazo la fijo te empresa. asegura una renta fija, pero a su vez... No es real. Si Claro. vos le neteás lo que es no es que sube... el capital siempre va a ser el mismo. Claro, el capital subyacente, que es lo que genera, va a ser siempre el mismo. En Claro. la empresa no. Entonces vos podés tener una empresa que durante 20 años no deje flujo, pero de repente después es la principal empresa del mundo, ¿no? Claro. Entonces en el medio capaz que la podías vender enormemente. Entonces la rentabilidad de un negocio no es comparable. Entiendo que pasa eso Ujú. y que uno lo piensa desde ese lugar, pero en definitiva lo dijimos que el gran patrimonio que tienen las personas que se dedican a las empresas es cuánto vale su empresa. Ujú. La rentabilidad viene principalmente de la capitalización de la empresa. Pero, Julián, entiendo eso, y esa es la idea, pero a su vez lo que ha pasado en Argentina en muchos momentos, en los últimos años incluso, es que los grandes capitales prefieren la especulación financiera que la producción misma. Porque eso en el mundo que ha pasado. Hace mucho tiempo viene creciendo más Ujú. todo lo que tiene que ver con el sector financiero que con el sector real. Es Claro. cierto. Por eso las economías crecen a una velocidad mucho menor que lo que son las finanzas. Claro. Sin embargo, el valor real del patrimonio de una de las personas tiene que ver con cuánto vale la empresa. Pero es cierto, y eso es en desmedro de la economía, pero claro, no solamente de Argentina, siempre a nivel mundial, que las herramientas financieras hacen eso. Vos podés ganar por expectativas, ¿no? Pusiste, por ejemplo, vienen capitales de afuera, eso con la globalización fue mucho más, Ujú. eso se puede hacer. Vienen, lo inviertan en pesos, el tipo de cambio, por eso es importante, siempre que el tipo de cambio acompaña los niveles de inflación. Si no se producen estos desequilibrios. Viene alguien, invierte, pone en pesos, después lo recambia a dólares y tiene mucho más dólares. Eso pasa por esos desequilibrios y ese gran avance de la finanza en desmedro, lógicamente, como decir, de la economía, Ujú. ¿no? Sí. Juli, para contactarse con vos, habilitadas las redes. Habilitado en las Habilitadas, redes. estamos de vacaciones. No, No, habilitadas las redes. Pará. No, Todo habilitado. los chicos estaban de vacaciones. Claro, los chicos tienen chicos. vacaciones. Bueno, a Uno full trabaja. laburando. Nos encanta tenerte, Juli. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ¿te esperamos la semana que viene? Por supuesto, por Claro, supuesto. ya estamos reactivando, Firme, reactivando, firme. reactivando. El gran Juli, ¿te podemos hacer pasar a la gente para que aplauda? Dale. Claro, sí, que Una, pase. pase.
Gracias, Juli. Nos encanta gracias, tenerte. El gran Julián Bernat. Nosotros vuelvan vamos a afuera tener ahora otro. y al frío, Ah, la ya está, gente. ya está. Ya está. Bueno, gracias. Seguimos en La Tucumana, música, ya regresamos. Yo sé que